Ok, el tema les decía se titula Tres ocupaciones de un padre exitoso. Y cuando estaba meditando en este título del tema de hoy, me vino a la mente esa conversación que tal vez tú has escuchado, leído en las redes, en algún artículo, en algún programa, en alguna reunión, en alguna conferencia, acerca del tema del éxito. El tema del éxito siempre ha sido un tema muy comentado y muy discutido también. Hay una pregunta que muchas personas se hacen en estos días respecto a realmente qué es el éxito, ¿verdad? Hay muchos conceptos o hay muchas formas de concebir el éxito en el mundo en el que vivimos. Para muchos el éxito es tener un alto rango en su trabajo, a escalar en rangos en su trabajo y alcanzar ese estatus en su trabajo que les permite tener un reconocimiento de parte de la compañía en la que trabajan y de los compañeros y aún aquellos para los cuales trabajan. Entonces, para muchos ese es el éxito, para otros el éxito es el poder decir, no tengo necesidades económicas, tengo una cuenta bancaria lo suficiente para poder cubrir las necesidades de mi casa, no tengo preocupación en esa área y para muchos eso es el éxito y persiguen ese sueño de poder llegar a ese estatus en su vida. Entonces, hay muchas formas de concebir el éxito en el mundo en el que vivimos. Para muchos el éxito es tener muchas amistades, tener muchos amigos, muchas amigas, muchas personas con quien compartir tiempo y ellos se sienten exitosos de esta manera. Lo que sí es una realidad es que la mayoría de las personas hoy en día están buscando el éxito, están persiguiendo el éxito, quieren ser exitosos, quieren alcanzar esa satisfacción de decir tengo éxito. Y también una realidad que va muy ligada a esto es que la mayoría de las personas están buscando realización en la vida. Quieren sentirse realizados, quieren llegar a una etapa en su vida donde digan, he logrado estas metas, me siento bien, me siento tranquilo y están persiguiendo esto, ¿verdad? Y lo hacen de diferentes maneras. Pero alguna vez me tocó escuchar a un hombre decir, mientras observaba a sus hijos y a su esposa, vamos a decir, el hombre estaba aquí, sus hijos y su esposa estaban acá, y él los observaba. Y los veía felices disfrutando un tiempo en familia. Y este hombre dijo, esto es el éxito para mí. Ver a mi esposa y ver a mis hijos felices disfrutando tiempo en familia. Para mí esto es el éxito. Y se me quedó muy grabado esto. Porque este es un hombre que se sentía exitoso. No eran niños, algunos de sus hijos ahí ya eran grandes. O sea, no está hablando de unos niños, se está hablando de hijos grandes que compartían el tiempo en familia. Y pienso que al final, la mayoría de nosotros que hemos tenido la bendición que Dios nos ha dado de ser padres, anhelamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Todos los que somos papás anhelamos lo mejor, ¿verdad? Hemos tratado de hacer lo mejor para que nuestros hijos se realicen, cumplan sus sueños y sean personas de bien, ¿verdad? Y lo hemos intentado hacer. Algunos lo hemos hecho, otros lo han hecho mejor que otros, ¿verdad? Según lo que podrá decir la gente. Pero al final todos hemos intentado hacerlo bien. Pero también pensando en esto que dijo este hombre, vino a mi mente este pensamiento que la mayoría de los padres anhelamos que nuestros hijos sean prósperos y sean bendecidos en todo. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? ¿Ustedes quieren que sus hijos sean prósperos? Claro, ¿verdad? Que sean bendecidos, que disfruten la vida. Entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos los padres ser exitosos? ¿Cómo podemos llegar a ese punto de este hombre que esa vez declaró con toda sinceridad que para él eso era el éxito? Ver a su familia y a sus hijos felices compartiendo tiempo juntos, sonriendo. La Biblia nos habla de un padre exitoso. Un hombre que pudo ver a sus hijos a salvo en medio de una generación perversa que se terminó perdiendo esa generación. Una generación que pereció.
Y esta salvación de sus hijos fue gracias a que Él fue un buen padre y les enseñó a creer en Dios y a ser obedientes a Dios. Y este padre del que le estoy hablando hoy, del que quiero hablar este día, es Noé. Noé fue un buen padre. Considerando lo que decía mi hermano y amigo Héctor, ¿verdad? Que el bueno es Dios, ¿verdad? El único bueno, cuando hablamos de un buen padre, estamos hablando de un buen padre en términos humanos. Sabemos que no hay humano perfecto, ¿verdad? O sea, no hay un padre perfecto, ni madre perfecta. Pero cuando decimos un buen padre, estamos hablando en términos humanos de un buen hombre, un hombre como Noé, que vio a sus hijos, tuvo la bendición de ver a sus hijos salvos en medio de una generación perversa que les tocó vivir en ese tiempo. Y esta salvación, repito, fue gracias en gran parte al testimonio, a la enseñanza, a la instrucción, al ejemplo de Noé para con sus hijos. Entonces podemos decir que Noé fue un padre exitoso, un padre que tuvo éxito con sus hijos. Y quiero que veamos esto en la historia en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 1. Vamos a leer primero el contexto de la historia. Cómo eran los tiempos en los que a Noé le tocó vivir y poder estar en esta tierra y poder guiar a sus hijos por este camino que finalmente los llevó a ser salvos de esa terrible juicio que vino de parte de Dios en contra de la humanidad, producto de la perversión que existía en aquel tiempo. Vamos a leer verso 1 hasta el verso 7 de Génesis, que dice la palabra de Dios: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Ahí es donde se recortó la edad del ser humano, ¿verdad? Porque antes vivían más años y se empezó a recortar, empezó a vivir menos el ser humano porque pura maldad, ¿verdad? Mientras más vivían, pues imagínense, más maldad hacían, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Más cosas malas estaban haciendo. Y dice el verso 4: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, dice la Nueva Versión Internacional. Déjenme ver dónde me quedé. Ok, dice, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. El ser humano le provocó un gran dolor al corazón de Dios con su maldad, ¿verdad? Con su tendencia al mal. Entonces, dice el verso 7, dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Me llama la atención esta palabra, voy a borrarlo, o sea, que no quede ni un rastro, que no quede nada, como cuando tú agarras con el borrador y detallas hasta que se quita la letra, ¿verdad? Y no queda nada, queda la hoja en blanco otra vez. Voy a borrar al ser humano de la tierra. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, dijo el Señor. Y todo esto fue por la maldad del ser humano, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que era muy grande la maldad. Era muy grande lo que estaba pasando en aquel tiempo, todo tipo de pecado, todo tipo de acciones malas. Y desde muy pequeños o desde muy jóvenes había una tendencia hacia el mal. Yo te pregunto, ¿será muy diferente en estos tiempos que estamos viviendo? Yo creo que el ser humano sigue cometiendo la misma falta, ¿verdad? Sigue con una maldad muy grande maldad, que vemos que son capaces de hacer cosas terribles, o llegamos a los seres humanos en maldad cuando no conocemos a Dios, a pensar y a desear cosas terribles. Y dice la palabra de Dios también que tienen tendencia hacia el mal. Pero el verso 8, aquí vemos un panorama muy triste, un panorama de mucho dolor en el corazón de Dios por todo lo que está pasando. Pero el verso 8 viene el pero que cambia la historia, ¿verdad? El pero que cambia la historia. Dice el verso 8: pero Noé contaba con el favor del Señor. Aquí hay una excepción.
Y gracias a Dios que siempre hay excepciones. Aquí está la excepción que causó que el ser humano no fuese borrado de la faz de la tierra. Y esa excepción era un hombre que se llamaba Noé, un hombre que contaba con el favor de Dios. Y si seguimos leyendo el verso 1 del capítulo 7, nos habla acerca de las instrucciones que Dios le dio para salvar a Noé y a toda su familia del juicio, porque Dios había decretado un juicio y dijo: voy a mandar aguas para que el hombre sea borrado de la faz de la tierra, un gran diluvio. Pero dice el verso 1 del capítulo 7, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia. Ojo ahí, ¿no? Con toda tu familia, ¿sí? Porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Dice la Nueva Versión Internacional entonces que Dios le dijo a Noé: entra con tu familia porque eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y vemos que Noé era un hombre que se diferenciaba de toda su generación. Era diferente. No corría con la corriente del mundo. Mantenía su integridad. Y cuando Dios salva a Noé de la destrucción que venía, no lo salvó solo. Si leemos, conocemos la historia, ¿verdad? No lo salvó solo. Tres de sus hijos, sus tres hijos varones fueron salvados con él junto con sus esposas. Aparte de la esposa de Noé. O sea, eran 8 personas en el arca. Las nueras, los hijos y la esposa y Noé. Y es por este buen padre que sus hijos también alcanzaron salvación de la destrucción que venía. Aquí encontramos el ejemplo de un padre que su testimonio, su caminar con Dios, el ser un hombre justo, causó que sus hijos fueran salvados también de este diluvio terrible. 40 días y 40 noches de aguas. No, el charquito pues no es nada, ¿verdad? El de la vuelta. Con lo que pasó en aquel tiempo. Todos los montes quedaron ocultos, todo ser viviente murió, pereció, todo ser que camina y se arrastra sobre la tierra murió. Un año en el arca, en confinamiento, 40 días y nos andamos volviendo locos nosotros ya. Por este buen padre, sus hijos también alcanzaron salvación. Y qué importante es la función del padre en la formación y la preparación de sus hijos para que sean prósperos y exitosos en esta vida y en la venidera. La vida de Noé nos ejemplifica el tipo de padre que Dios está buscando que nosotros seamos. Y esto sí quiero enfatizarlo a los varones que están aquí. Dios está buscando que nosotros sigamos el ejemplo de hombres como Noé, porque ese es el tipo de padre que Dios quiere que seamos. Padres presentes, padres que influyen en sus hijos, no padres ausentes que rehuyen a sus responsabilidades, que no se enteran y no están involucrados en la formación ni en la educación de sus hijos. Porque ahí está la consecuencia, ¿verdad? En este caso buena para Noé. Sus hijos fueron salvos. Podríamos decir que el logro más grande de Noé fue que su familia fuera salva junto con él. O salvada junto con él del diluvio. Y muchos dirán, ay sí, pero pues Noé era más fácil en aquel tiempo, ¿verdad? Guiar a sus hijos que en estos tiempos. Aquel tiempo era bien fácil. Pues ya leímos, ¿no? Ya leímos cómo era el mundo en aquel tiempo. Yo creo que las únicas diferencias era que no había carros, no había celulares, no había internet. Pero el corazón del hombre, tristemente, sigue siendo el mismo. Maldad grande y tendencia a lo malo.
el hombre sin Dios. Entonces vemos que no era nada fácil dirigir una familia en aquellos días, como tampoco lo es ahora, ¿verdad? ¿O sí? ¿Es fácil dirigir una familia en este tiempo? No es fácil dirigir una familia, ni lo era antes ni lo es ahora. Noé dirigió a su familia en una era de maldad y de pensamientos impíos o pecaminosos, como lo estás haciendo tú tal vez hoy, papá, mamá. Estás dirigiendo a tu familia, a tus hijos, en un tiempo de maldad y de pensamientos pecaminosos. Vemos el verso 5 de Génesis 6, que dice, Génesis 6:5, donde dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo eran de continuo el mal. Estoy leyendo el mismo verso 5, pero ahora en la Reina Valera. Son tiempos similares a los que estamos viviendo ahora. Vemos que Noé dirigió a su familia en una era de corrupción y de violencia. Parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos viviendo una era de corrupción y de violencia. Dice el verso 11 de Génesis 6, la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Tanto en aquel tiempo como ahora, la labor de los papás es clave y también es difícil, no es fácil. Y yo entiendo a los papás que dicen, pero es que yo no sé cómo, o sea, le batallo, no encuentro cómo hacerle con esto, sobre todo con mis hijos, o para ser un buen ejemplo para mis hijos, ¿cómo le hago? No es fácil. Noé nos muestra que sí se puede ser un padre exitoso en medio de una generación perversa y mala. Ahora, ¿qué hizo Noé que le llevó a tener éxito como padre? ¿En qué se ocupaba Noé? ¿En qué dedicaba su tiempo? ¿En qué ponía su empeño? ¿Cuáles eran las prioridades en su vida? Hoy quiero que veamos tres cositas, tres cosas que Noé en las que estaba ocupado, y esto le llevó a ser un hombre exitoso como padre. La primera, Noé fue un padre ocupado en caminar con Dios. Y esto nos lleva al siguiente pensamiento: un padre exitoso se ocupa de caminar con Dios. ¿Quieres ser un papá o mamá exitosa? Camina con Dios. Ocúpate de caminar con Dios. Pero pon en acción lo que estás pensando, lo que estás diciendo que quieres hacer. Ocúpate de caminar con Dios. El verso 9 de Génesis 6 dice: estos son los descendientes de Noé. Y luego después dice, empieza, ya una vez que ha dicho los descendientes atrás, en los versos anteriores, dice: Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Y luego después, ¿qué dice? Caminó Noé con Dios. Caminó Noé con Dios. 4 palabras muy importantes. Noé es el segundo de los hombres que menciona la Biblia que caminó con Dios. El primero fue Enoc. El primer hombre que la Biblia menciona que caminó con Dios fue Enoc. ¿Y qué le pasó a Enoc? Dios se lo llevó, desapareció un día, ¿verdad? No murió. Dios fue traspuesto, dice la Biblia. De aquí, pasado para allá, ¿verdad? Y el segundo que menciona la Biblia que caminó con Dios es Noé. O sea, no hay muchos hombres que caminen con Dios. Dios está buscando hombres que caminen con Él, mujeres que caminen con Él. Caminar con Dios se refiere a alguien que transita o se guía por una senda que conduce hacia un objetivo determinado. O sea, el que camina con Dios es alguien que no solo camina con Dios, sino que también camina en pos de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, Noé caminaba con Dios aquí, pero también caminaba en pos de Dios. ¿Sí? O sea, una relación con Dios aquí, pero también era dirigido por Dios. Dios era a quien iba siguiendo él. Y quiero que veamos hoy algunas señales de una persona que camina con Dios que podemos ver presentes en Noé. Número 1, un hombre que camina con Dios permite la obra del Espíritu Santo en su vida.
Esa persona permite que el Espíritu Santo lo dirija, que el Espíritu Santo le hable, que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad, que el Espíritu Santo le dé poder y le dé sabiduría. Número 2, una persona que camina con Dios es una persona que es buscadora de Dios, tiene hambre de Dios. Alguien que está buscando a Dios constantemente. Él busca el rostro de Dios en todo tiempo. Número 3, una persona que camina con Dios es una persona que responde a la gracia con entrega. Cuando recibe la gracia de Dios, se entrega. El que camina con Dios es un hombre de fe, que vive por fe. Y quien camina con Dios es una persona justa. Esto significa que, como Noé, que era un hombre único en su generación, que sinceramente buscaba agradar a Dios. Así que vemos que Noé era un hombre congruente en su vida, que caminaba con Dios y en pos de Dios al mismo tiempo. La segunda señal de un padre exitoso, o la segunda ocupación de un padre exitoso, y que podemos ver en Noé, es que Noé fue un padre ocupado en compartir el mensaje de Dios. Noé predicaba. Cuando Dios le dijo que hiciera el arca, la gente estaba siendo invitada a subir al arca. La gente pudo subir al arca, pero no quisieron. Un padre exitoso se ocupa de compartir el mensaje de Dios que ha recibido. El padre exitoso es aquel que conoce la respuesta y la comparte con los demás. Yo no sé si tú fuiste, en tu escuela tuviste algún compañerito o compañerita, ¿verdad? Que no compartía las respuestas. Bueno, está bien, ¿verdad? Si es examen, está bien, todavía pasa. Pero cuando no era examen y podía orientar y compartir algo de lo que entendió, había algunos que no lo hacían, ¿verdad? No sé si tú eras de esos, espero que no, ¿verdad? ¿Qué padre es tener en la escuela, salvo en los exámenes, aclaro, ¿no? Amigos así, ¿verdad? Que nos compartan su conocimiento, lo que entendieron. Que no escondan el cuaderno cuando están escribiendo, ¿verdad? Porque eso a veces es ser egoísta, ¿sí? No estamos hablando de que les hagan las cosas a los demás, que les expliquen lo que han entendido, lo que han aprendido. Pues algunos cristianos son así. Se guardan el mensaje para ellos. Se guardan lo que Dios les ha dado solo para ellos y no lo comparten con nadie. Algunas veces he escuchado a cristianos que dicen, ¿por qué no nos vamos a un lugar y compramos terrenos y construimos casas para tener una colonia cristiana? Ponemos una barda alrededor, ¿verdad? Y un vigilante en la entrada y todos los hermanos vivimos juntos. Pues no es una mala idea, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos a ganar almas para Cristo? ¿A qué vecino le vamos a predicar? Yo me imagino en las mañanas, ¿verdad? Saliendo alguien con una canción cristiana y en la esquina otra canción. Está bien, qué bueno, ¿no? Pero también, ¿cuándo vamos a ganar personas para Cristo? ¿Cuándo vamos a introducirnos entre la gente para poder alcanzar a los perdidos? Aquellos que Dios quiere salvar, que le necesitan. Aparte de que a lo mejor saldrían de pleito algunos hermanos ahí en la colonia, ¿verdad? Ya se imagínense, colonia cristiana, ¿verdad? Con problemas entre los hermanos. Ya se cambiaron de barrio los hermanos, porque ya salieron peleados. Entonces, algunos conocen la respuesta pero no la comparten. Y el padre exitoso, el hombre exitoso, el cristiano exitoso es aquel que conoce la respuesta y la comparte con los demás. O sea, no se queda egoístamente con la respuesta solo para él. Porque ¿sabes qué? Tus hijos están viendo cuando tú compartes el mensaje de Dios con los demás. Y todo eso es influencia. Es influencia en tus hijos. Algunos se preguntarán, ¿y qué respuesta, verdad? Pues la respuesta de Dios a las necesidades reales de la persona, eso es lo que tenemos que compartir.
la salvación, la vida eterna, el propósito de la vida, todas las respuestas que tenemos sobre estos temas, que podamos compartirlas y todas las respuestas a estas necesidades de las personas reales, las encontramos en Dios, en su Evangelio y en su palabra. Vamos a ver un texto que está en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, que dice lo siguiente. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ¿cuántas personas? 8, ¿verdad? Incluyendo a Noé. ¿Qué dice ahí? Predicador de la justicia. Ah, qué padre se escucha esto, ¿no? Predicador de la justicia. Así se refiere la Biblia a Noé, un predicador de la justicia. Noé se ocupaba de hablarle a las personas acerca de Dios, los exhortaba para que se arrepintieran, les hablaba con palabras y también les predicaba con su testimonio. Y vemos que a pesar de no tener buena respuesta de las personas, excepto de su familia, ojo en esto, ¿sí? Noé no se desanimó. Noé siguió siendo fiel a Dios. Siguió predicando, siguió trabajando, siguió construyendo el arca. Y vemos también entonces que Noé fue un padre ocupado de los asuntos de Dios. Y cuando alguien se ocupa de los asuntos de Dios, Dios se encarga de proveer todo lo necesario. ¿Cuántos lo creen? Si tú te ocupas de los asuntos de Dios, Dios te va a proveer todo lo que necesitas, todo. Y lo dice esto es una promesa de Dios que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33, donde la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué era predicador Noé? De la justicia. ¿Y qué dice Mateo, qué dice Jesús? Que busquemos el reino de Dios y su justicia. Esa justicia que buscó Noé y que vino a su vida o que tuvo en su vida, esa la compartía con los demás. Entonces era un predicador de la justicia. Y dice, ¿qué más dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando alguien busca el reino de Dios y su justicia, Dios mismo los bendice con todo lo que necesitan. ¿Cuántos creen eso? Entonces vamos a buscar el reino de Dios, vamos a buscar su justicia. No dejes de buscar a Dios cuando los tiempos se pongan difíciles en tu vida. Al contrario, búscalo con más intensidad. Y la tercera y última ocupación de Noé que vamos a ver hoy, dijimos que eran 3 ocupaciones de un padre exitoso y ahorita las vamos a ver resumidas al final. Noé fue un padre ocupado por ganar a su familia para Dios. Y esto nos lleva al siguiente pensamiento: un padre exitoso se ocupa de ganar a su familia para Dios. Dice el verso 7, verso 1 del capítulo 7, vamos a leer el verso 1 y el verso 7 de Génesis. Génesis 7, 1 y 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él ¿quién? Sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Era un muy buen suegro Noé. Se llevó a las nueras también con él. Les apartó lugar, ¿verdad? Noé tuvo mucho éxito. Noé no tuvo mucho éxito testificando a sus vecinos. No le hacían caso, creían que estaba loco. No tuvo mucho éxito Noé testificando a los amigos tampoco. No vemos amigos de él subiendo al arca. Y no vemos a ninguna otra persona con la que él haya tenido éxito compartiéndoles el mensaje. La gente no quiso recibir el mensaje. Pero su esfuerzo, su dedicación, tuvo un fruto que tal vez fue el más importante de su vida. Ver a su familia convertida a Dios. Ver a su familia salvada del diluvio. Esto es el éxito. Ver a su familia salvada y convertida a Dios. Es triste ver que aún, por ejemplo, padres cristianos sufren porque sus hijos finalmente o en un momento de su vida rechazan a Dios.
Yo creo que el éxito más grande, repito, y es el tema de hoy, ¿verdad? Es ver a la familia convertida a Dios. Y Noé lo pudo ver, salvados. ¿Cuántos padres anhelan este fruto en su vida en estos tiempos? Podrán tener mucho dinero, mucho éxito en el trabajo, mucha gente que les hace caravana, ¿verdad? Que les hace la barba. Pero sus hijos están perdidos. Tienen un matrimonio destruido casi. Donde ha habido pecado, donde hay ofensas, donde hay heridas que no han sanado, donde hay falta de temor de Dios sobre todo. Muchos padres sufren por el comportamiento de sus hijos actualmente. No saben cómo guiar a sus hijos. No saben cómo corregir a sus hijos. No saben cómo hacerlos desistir de su mal camino y sufren por eso. Noé nos muestra que como padres necesitamos caminar con Dios y estar bien con Él para que Él nos dé el poder y la sabiduría que necesitamos para influir positivamente en la vida de nuestros hijos, de manera que ellos alcancen salvación y sean bendecidos en todo por Dios. Porque cuando ellos salieron del arca, la Biblia dice que Dios los bendijo. Bendijo a Noé, a su esposa, a sus hijos con sus esposas. Todos salieron bendecidos en un nuevo comienzo. Podríamos decir entonces que tal vez Noé no fue un predicador muy elocuente porque no ganó muchos, ¿verdad? No era un predicador elocuente. No vemos amigos y multitudes salvas. Pero Noé practicaba lo que creía y eso impactó la vida de su familia. Podríamos decir tal vez que Noé no fue un hombre aplaudido y reconocido en su generación. De hecho, lo rechazaban y decían que estaba loco, ¿verdad? Y no lo quería la gente. Pero Noé fue un gran padre. La conversión de su familia lo corrobora, porque ¿sabes qué? Los hijos pudieron haber dicho, no hombre, mi papá está loco, ¿qué me voy a subir a ese barco yo? No, esposa, vente, no le hagas caso a mi papá. Ya está con otra de sus locuras, ¿verdad? O sea, los hijos pudieron haber dicho eso y no haber escuchado a Noé. No, papá, tú súbete donde tú quieras y tú vete donde tú quieras, y si tú crees que va a llover y que va a haber mucha agua, allá tú. Yo me quedo aquí. Sin embargo, Noé fue un buen padre y sus hijos escucharon su voz cuando les dijo, súbanse al arca porque Dios va a mandar un juicio sobre la tierra. ¿Te imaginas el día que Noé vio entrar a toda su familia al arca, hasta las nueras? Porque también ahí cuentan las nueras, ¿eh? ¿Qué tal que la nuera le haya dicho al hijo, no, ahí tu papá, no, su papá siempre con sus cosas, ¿verdad? No te subas, no, si tú te subes, divorciados. Tú por tu lado, yo por el mío. Si tú le sigues el rollo a tu papá, allá tú. Te quedas sin mujer. Tan buen padre era Noé, tan buen ejemplo era, tan buen testimonio tenía, que hasta las nueras dijeron, vámonos. Todos dicen que estaba loco tu papá, pero yo sí le creo, vámonos con tu papá. Yo sí creo lo que dice de Dios, lo que dice Dios a través de él. Wow. La salvación de su familia fue el fruto de la vida cercana y entregada a Dios que vivió Noé. Y cuando digo esto no estoy diciendo que Noé se fue a un monasterio para entregar su vida, ¿verdad? Noé fue un hombre como nosotros, pero él decidió caminar con Dios. Caminar con Él y en pos de Él. Caminar como amigo, pero también como su guía. Y termino con esto. Un pensamiento de un pastor llamado Bodhi Beauchamp, que fue un teólogo y pastor estadounidense que vivió en el siglo pasado, y él escribió lo siguiente, y él dijo, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Palabra dura, sí, pero sería bueno analizarla, ¿no? Podrán ser médicos, abogados, deportistas, músicos,
ingenieros. Pero si no honran ni obedecen a Dios, ¿qué hemos hecho como padres? Dios debe ser lo más importante en la vida de nuestros hijos. Como en aquellos días, no es fácil ser padre, pero Dios tiene el poder para capacitarte. Dios tiene el poder para que tú tengas éxito, para darte el éxito en esta tarea. Y quiero terminar con este resumen y alguna reflexión final. Noé, 3 ocupaciones de un padre exitoso. Noé fue un padre que se ocupó de caminar con Dios. Si tú estás tratando sinceramente de caminar con Dios en este tiempo, felicidades, estás en el camino del éxito, ¿sí? Y te animo para que sigas adelante. Número 2, Noé fue un padre que se ocupó de compartir el mensaje de Dios. Si estás compartiendo el mensaje que has recibido, te felicito, estás en el camino del éxito, sigue adelante. Noé fue un padre que se ocupó de ganar a su familia para Dios. Si estás ocupado o ocupada de que tu familia conozca de Dios a través de tus palabras y de tu testimonio, felicidades, estás en el camino del éxito, sigue adelante, no te desanimes y persevera. Ahora, si no lo estás haciendo, aún es tiempo de enderezar el camino. Y en este Día del Padre Dios te está dando la oportunidad de hacerlo, de empezar a enderezar el camino de su mano. Ahora, hijo o hija, si tienes un padre que busca caminar con Dios diariamente, que comparte el mensaje de Dios regularmente y que ha compartido contigo su fe y te ha dado testimonio de sinceramente conocer a Dios y amarle, yo creo que es un buen día, hijo o hija, para que tú le des gracias a Dios por tus padres o por tu padre o tu madre que han buscado guiarte por ese camino. Y si tienes un padre que no ha hecho esto, hijo o hija, es un día bueno hoy para recordar que necesitas seguir orando por tu papá y bendecirle para que pueda encontrar en Dios dirección y que haga esta función de cuidar esa herencia que Dios le ha encargado, que eres tú y tus hermanos o hermanas. Así que hoy, que es Día del Padre, pues me gustaría que oráramos por todos los papás presentes, papás, para bendecirles. Vamos a orar por los varones, pero también después me gustaría orar por las mamás como familia, como pareja, si están aquí en matrimonio. Entonces, quiero pedir a todos los papás, varones primero, que se levanten, por favor, que se pongan de pie. Queremos bendecirlos hoy. Si están aquí alguien de la familia con ellos, hijos, esposa, y quieren acercarse y poner sus manos sobre este papá, les voy a pedir que lo hagan, por favor, sobre su papá. Vamos a honrar y vamos a bendecir a todos los papás que están aquí hoy. Vamos a orar que sean padres exitosos, varones exitosos. La Biblia enseña claramente que el hombre es el líder de la familia, ¿sí? Es la cabeza, dice la palabra de Dios. Y aún en estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, donde hay tanta confusión, donde el diablo ha sembrado tanta confusión para lastimar a la familia, los principios de Dios siguen siendo los mismos. El hombre es el líder de la familia. ¿Por qué? Porque Dios quiso que así fuera. Él quiso que el varón fuese el líder de la casa. Y cuando nosotros, varones, no tomamos ese liderazgo que Dios nos está dando y lo soltamos o lo delegamos en nuestra esposa, estamos delegándole una carga muy pesada que ella no está diseñada para llevarla. Ella tiene otras funciones que Dios le dio muy importantes y muy trascendentales, como es ser la compañera idónea para ti.
Pero a veces los hombres delegamos esa responsabilidad a nuestras esposas, que ellas se encarguen de las finanzas, que ellas se encarguen de la educación de los hijos, que ellas resuelvan los problemas de la casa, y les dejamos una carga muy pesada y renunciamos a ese liderazgo que Dios nos ha dado. Y eso es antinatural. Y después el hombre quiere retomar su lugar, pero ya lo cedió. Y entonces vienen los problemas en la casa, entre papá y mamá. Porque a veces el hombre quiere tomar su lugar para ciertas cosas, pero la otra se las quiere dejar a la esposa. Y aquí es paquete completo. Sí, el liderazgo que Dios nos ha dado es un paquete completo. Y en estos tiempos que estamos viviendo especialmente, se necesita el liderazgo de los hombres en la casa. Hijos de Dios, se necesita el liderazgo tuyo en tu casa. Tus hijos necesitan tu liderazgo. Que tú seas un hombre que camina con Dios, un hombre que influencia en su familia. El mundo necesita un liderazgo de los hombres en su casa, un liderazgo amoroso, no un liderazgo autoritario ni que se crea el jefe de la casa, porque eso no es lo que Dios dijo. Un liderazgo que influencia con amor a su familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en tus manos a estos hombres que hoy están en esta reunión y a aquellos que están siguiendo la transmisión, Señor. Yo sé que son especiales para ti, Señor. Somos especiales para ti. Porque queremos oír tu voz, porque queremos aprender de ti. Y Señor, porque como varones tenemos una clave posición en tu plan maravilloso para alcanzar a las personas para ti, Señor, a los varones, a los hombres. Hay una gran necesidad de hombres, Señor, líderes que influencian positivamente a su familia, que dirigen positivamente a su familia. Padre, yo te pido que estos hombres que están aquí sean tocados por ti este día, Señor. Sean tocados por ti, y que lo que hoy han escuchado, alguna palabra se quede, algo que tú quieres decirles hoy, se quede muy presente en sus corazones. Y sea una semilla que les permita levantarse y fructificar en ella, para que ellos participen en tu plan, Señor. Que estos hombres sean ejemplo. Que estos hombres enamoren a sus esposas, influencien en sus hijos, unan a la familia, Señor, en pos de ti, Señor. Gracias, Señor, por ellos. Bendícelos, Dios, y cuídalos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora me gustaría orar por las parejas que están aquí juntos, matrimonios, familias que están juntos. Padre, bendice a estos matrimonios que están aquí, y también bendice a los matrimonios que están tal vez representados por la esposa o el esposo que están aquí, Señor. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, de tanto ataque hacia la familia, hacia el matrimonio, de tanta confusión, Padre, yo te pido que levantes estos matrimonios, porque si estos matrimonios son fuertes, sus familias van a ser fuertes, Señor, y sus hijos van a ser bendecidos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, dale la sabiduría y el poder para caminar en armonía, para aprender a compartir juntos la vida, tomados de tu mano, Señor, y siguiendo tus planes. Señor, y que a través de ellos la bendición venga para sus hijos,
Que sus hijos sean salvados de esta generación perversa y mala en la que está en estos tiempos donde hay tanto pecado y donde hay tanta maldad, tanta confusión en los que estamos viviendo. Que venga la bendición para sus hijos a través de estos padres, de estos matrimonios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, Señor.